podcast es presentado por CD Panel y CD Metales. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. El día de hoy nos acompaña un especialista en el tema de formación académica y empresarial, mi amigo Alberto Guerra, director de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Sinaloa. Alberto, pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, Eduardo, muchas gracias por la invitación y pues a platicar un poquito, a ver qué hacemos por ahí. Nos vamos a echar una plática bien a gusto. Permíteme leer tu presentación y nos arrancamos, ¿sale? Alberto Guerra González, licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey, cuenta con las maestrías en Ciencias de la Administración y Mercadotecnia. Con una amplia experiencia en el sector retail y de alimentos, pues laboró en empresas como Casa Ley y Su Carne, esta última donde logró llegar a la Gerencia Nacional de Servicio al Cliente. Ha sido consultor capacitador por más de 20 años, enfocado especialmente en temas como comercialización, empresas familiares y desarrollo empresarial, entre muchas otras más, donde ha colaborado con empresas locales y nacionales. También es socio consultor fundador de Sicanor SC. Fue profesor de cátedra por la Universidad Occidente, Unidad Culiacán, por la UAS, TEC Milenio y actualmente el TEC de Monterrey. En esta última tuvo bajo su responsabilidad la dirección de vinculación académica, así como también la dirección de carrera, en donde desarrolló diversos proyectos que vinculan la formación académica junto con la realidad que viven las empresas. Ha impartido una serie importante de seminarios y conferencias en el ámbito empresarial emprendedor, así como también ha escrito artículos del mismo tema para el periódico Noroeste. Actualmente forma parte del grupo de mentores empresariales en el programa Mejores Empresas Mexicanas en el TEC de Monterrey y desde el 2023 se encuentra como director de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Sinaloa. Pues, Alberto, nuevamente bienvenido. Vamos a arrancarle. Muy bien, muchas gracias. Oye, Alberto, fíjate, este podcast siempre arrancamos platicando desde la infancia del invitado, porque estoy seguro que para poder entender quién eres y lo que has logrado, necesitamos conocer de dónde vienes. Entonces, basado en eso, ¿cómo fue la infancia de Alberto Guerra? Buena pregunta, es una infancia muy movida. Ok. Sí, mis padres fueron un abogado y una maestra, enfermera militar, mi mamá. Trabajaron toda su vida. Entonces, pues nosotros fuimos 4 hermanos. Nacido aquí, ¿verdad? En Culiacán. Yo siempre he dicho nacido y malcriado aquí en Culiacán, ¿no? Porque en Culiacán nos manejamos de manera muy particular. Sí, nacido aquí, criado aquí, en el sector de la colonia Burócrata, que para mucha gente en aquellos entonces, nací en el 67, 70s, 80s, Culiacán pues era tierra blanca, era después del puente. ¿Sí? A excepción de la colonia Chapultepec, todo lo demás era tierra blanca. Entonces, tuve una infancia muy movida porque nací en una zona con muchos chicos de mi edad, de la cual me permitió tener muy buenas amistades de infancia, practicar mucho deporte, béisbol, fútbol, tuve la oportunidad de jugar torneos estatales y nacionales en las 2 categorías. ¿En béis? En béis y en fútbol. ¿Los 2 te gustaban? Los 2 me gustaban. En aquel entonces existía aquí lo que ahora es el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una zona que se conocía como Las Bombas, porque ahí estaban las bombas de la Japac. Y ahí había un centro deportivo muy artesanal, si lo quieres ver de esa manera, porterías, canchas de básquetbol y de voleibol. Y ahí nos reuníamos a jugar toda la tarde. Entonces, tuve esa particularidad. Me tocó estudiar pues en primaria, secundaria, primaria en el Colegio Niños Héroes, secundaria en la Federal número 1. Entonces conviví con los 2 modelos, ¿no? El sector público, el sector privado, y siempre muy movido a la parte deportiva. Oye, Alberto, ¿y con hermanos? Hermanos, no coincidí con ellos en la escuela, sí tuve 3 hermanos. ¿Pero qué eres, el menor, el mayor, el soy medio? El tercero. El tercero, Sí, tengo 2 hermanos mayores. Bueno, uno, el segundo hermano falleció en un accidente. El más pequeño, que ya anda en los 50 años, vive fuera de México. Y con muy buena relación con ellos. Y en esos años Culiacán, pues me imagino totalmente tema de jugar en la calle, ¿no? Hablando de la primaria, ¿no? Cuando estabas en la primaria. Jugar en la calle, lo que acabas de decir, béisbol, fútbol, un ambiente. ¿Cómo era ese ambiente? Porque digo, yo no soy de aquí, no conozco. ¿Cómo era ese ambiente en Culiacán en los 70s? No, pues obviamente en nuestra zona era, como bien comentas, ¿no? Jugar
fútbol, béisbol en la calle era lo más normal, las calles empedradas, éramos unas fieras para el fútbol, raspados todo el tiempo, no nos daba temor barrernos en las piedras. Sí, con mucha cercanía, ¿no? Ahora, también jugando en ligas deportivas, las zonas, pues a veces hay anécdotas de juegos que parábamos porque el camión pasaba por el medio del campo, ¿no? El camión urbano, ¿no? O sea, ahí viene el camión, tiempo, ¿no? Y pasaba agarrar el balón y todos a un lado. Y luego seguía, ¿no? Entonces, era otra dinámica. Otra dinámica, todo el tiempo en la calle. Qué chulada. Sí, éramos y los padres despreocupados de que estabas en la calle, ¿no? O sea, no había tanta preocupación de... ¿no? Sí. Yo ayer a mis hijos a las 9 ya los metí. Digo, estábamos en la privada, ¿eh? No. Fíjate que en esa parte mis padres eran muy particulares, ¿no? Teníamos muy claro, y eso es algo que yo aprendí, sí tenemos manga abierta, pero tenemos horarios y responsabilidades en casa, ¿no? O sea, el hecho de que mi mamá y mi papá trabajaran siempre obligó a, oye, tú tienes tu cama, dobla la ropa, riegas el jardín, o al menos la tierra para que no se levante el polvaderón ahí en el... Y fíjate que esa iba a ser una de mis preguntas. En la parte de tus papás, ellos, ¿cómo educaban a sus hijos en la parte de disciplina o eran más relajados? Digo, ahorita ya me estás explicando un poquito, porque habemos unos que somos bien barcos con los hijos, pero ¿cómo fue la educación que te dieron a ti, Alberto? No, para mí fue algo que marcó mucho, ¿no? El hecho de que mi mamá trabajara toda la vida, todo el tiempo, y fuimos 4 varones en casa, entonces había que repartir las tareas de la casa, ¿no? O sea, ir por las tortillas, arreglar la ropa, lo hacemos entre los hombres, ¿no? Cada uno era responsable de su cama, de su recámara. Sí, compartíamos recámara y pues cada quien hacía alguna de las cosas, pero sí al final el darte la libertad de salir, de jugar. Mi padre, por ejemplo, yo fui a mi primer torneo fuera de Culiacán en sexto de primaria. Sin nadie más que el profesor de la escuela, ¿no? Ah, ok, correcto. Entonces, me fui a jugar a Mazatlán, tuvimos 2 días en Mazatlán. Sí. Pues ahorita no es así como que alguien con mucha facilidad. Me imagino que a nosotros nos dicen, mi esposa vaya con ellos y se sube al camión o nos vamos en el carro, sí. Sí, hay cambios, ¿no? Sí. Ahora, mi papá fue muy buena influencia en el deporte, ¿no? Porque a fin de cuentas él nos llevaba a los juegos, nos acompañaba. Le gustaba mucho el béisbol, el fútbol, el box. En aquella época el box era una de las disciplinas más vistas. Sí. Sin embargo, mi papá jugaba béisbol y nos acompañaba a los torneos. De hecho, el béisbol yo lo empecé por él. Ah, ok. El fútbol posteriormente fue un descubrimiento personal, pero siempre estuvo presente en los juegos, ¿no? Oye, ¿y dices que te gusta el beistomatero? En su tiempo sí. Yo ahorita dejé de seguir el béisbol, en realidad. ¿O hay algún equipo al que le vayas, en especial de fútbol, del béis? De fútbol siempre he sido del Cruz Azul. Ok. Aunque gane, le digo yo, porque tiene años que no gana, pero siempre he sido del Cruz Azul. Ok. Y béisbol jugué en las ligas locales. Sí me gustaba ir a ver los tomateros, pero digo, paulatinamente me he despegado más, me he quedado más con el fútbol, ¿no? Que con el béisbol. Oye, Alberto, fíjate, ahorita platicamos un poquito del tema ya más o menos edades antes de 15 años, ¿no? En primaria. Luego me dices, pasas a la secundaria, pasas a la federal. ¿Cómo era ese Alberto? ¿Le gustaban las materias? ¿No le gustaban? ¿Era más relajiento? Hoy día, fíjate, que tú atiendes has entendido a un sinfín de estudiantes, ¿cómo te considerarías? Yo era un estudiante bueno, se me facilitaban las cosas. Salí con buenos promedios y siempre estuve en muchas actividades. En la secundaria fui parte de la sociedad de alumnos. Nunca fui un nerd, nadie que me clavara a estudiar, pero algunas materias se me daban. Matemáticas no era precisamente, ahí sí tenía que estudiar más, pero las demás materias se me daban. Pero lo que me gustaba, ¿no? ¿Sí? Entonces la parte de ciencias sociales se me daba muy fácil. Me aprendía muchas cosas. Yo formé parte de la sociedad de alumnos, armaba grupos entre amigos para hacer actividades. Era muy sociable en el grupo, aunque no era alguien que buscara estar destacando por eso, ¿no? Simplemente hacía amistades y me llevaba bien con ellos, ¿no? ¿Y te considerabas bueno incluso para enseñar a alguien más? O sea, para tus compañeros, apoyarlos, ayudar, ¿o no era tanto eso? No me consideraba bueno ni a la fecha. Creo que me gusta... ¿Pero te gusta? Facilitar, sí es algo que me di cuenta que me gustaba, porque sí platicábamos y había cosas que yo entendía y explicaba, pero no era que algo que yo dijera, el día de mañana me voy a dedicar a la docencia. Claro. No me había pasado por la cabeza.
De hecho, yo llegué a la docencia por accidente y al rato platicamos de eso, ¿no? Pero al final se me daba el ayudar. Eso es algo que siempre he traído claro. Siempre he sido alguien que le ha gustado ayudar. Ayudar, apoyar. Apoyar, estar haciendo equipo con los demás, ¿no? Oye, Alberto, fíjate, esa etapa es bien interesante porque en la adolescencia es donde uno se empieza a formar el perfil de lo que uno va a ser, ¿no? A veces inconscientemente, yo siempre lo he dicho, aquí, incluso aquí en el podcast lo he dicho varias veces, la vida te va llevando porque inconscientemente te vas dedicando a algo que en la adolescencia empezaste a encontrarle gusto. Y ahí te va llevando la vida. Y entonces, bueno, pasas ya después al tema que es prepa, bachillerato. Sí, prepa en el Cobaes. Ok. Cobaes. Yo soy egresado de Cobaes 26, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Ok. Yo entré en el 83, Cobaes nace en el 80. Ok. Soy prácticamente más o menos. Tercera generación, más o menos. Sí, okay. Así es, más o menos. Entonces, y fue algo curioso porque mis hermanos estudiaron en una institución privada, la prepa. Ok. Todos, yo fui el único que decidió que no. Ok. Por decisión. Por decisión. Okay. Hasta eso mis papás... O sea, tus papás sí te dijeron, no, vente a la privada y tú dijiste no. Tú vas. ¿Pero por qué? ¿Porque iban tus amigos para allá? Un poquito eso, un poquito porque en aquel entonces yo traía una... lo digo en términos deportivos, un pique con el perfil de jóvenes que iban a la escuela donde ingresaban mis hermanos, deportivamente hablando, porque sí, había una serie de sí, claro, entiéndolo. Entonces yo opté por irme al colegio de bachilleres, se fueron muchos amigos míos, todos de la Federal número 1, y creo que fue una muy buena experiencia, ¿no? O sea, la verdad que nos tocó vivir cosas diferentes a las que yo vi que vivieron mis hermanos, un modelo educativo distinto, que creo que también me permite entender las diferencias, no nada más ahorita de la perspectiva de profesor, sino también como estudiante, ¿no? O sea, vi cómo se desarrollaron ellos ya el tiempo pasado, y vi cómo me desarrollé yo, y puedo encontrar diferencias entre unos y otros, ¿no? Y que son son diferencias, ¿no? No es ni uno bueno ni otro malo, ¿no? Simplemente son diferencias y que uno agradece, porque fíjate, a mí también me tocó, digo, te lo comparto muy rápido, muy breve, me tocó convivir de los dos lados, ¿no? En ocasiones... escuela, colegio, después un tema de que no nos iba bien en casa en el dinero y pues te vas a escuela pública y luego regresas a colegio y entonces, pero te ayuda, todo eso te enseña y te aprendes mucho. Oye, Alberto, y entonces viene la etapa un poquito ya más grande, en la etapa profesional, ¿dónde empiezas a descubrir qué carrera es la que estás buscando? ¿Cómo te vas dando cuenta de eso? Mira, mi decisión de carrera... Yo siempre he dicho que la decisión de carrera en aquel entonces era muy fácil. O eras contador, o eras administrador, médico, abogado, ingeniero. Sí. O sea, teníamos muy pocas alternativas, 7, ¿no? Y no había mucho, ¿no? Ahorita no, ahorita tú abres un catálogo y tenemos 40 ahí que puedes tú ahorita tomar decisiones sobre eso, más las que vengan, ¿no? Sí. Yo ingresé al TEC de Monterrey con una beca, egresé del Cobaes. Oye, perdón, que te interrumpa un poquito. ¿Pero no pasó por tu cabeza estudiar leyes? Pues tu papá era abogado. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, pasó por mi cabeza estudiar leyes. Todos los estudios psicométricos y de orientación vocacional decían que yo debía haber sido abogado. Ok. Sí, sin embargo... Ahí te dirigían. Sí, todo indicaba que ahí era. Ok. Y a lo mejor debía haber estudiado derecho, ¿no? Pero creo que... Ahí hay cosas que en el camino se fueron moviendo, ¿no? Claro. Yo empecé a estudiar sistemas computacionales, licenciatura en sistemas computacionales. Ahora es lo que se conoce como licenciatura en informática. Sí. Y la razón por la que empecé a estudiar fue la razón por la que cualquier joven decide, ¿no? En aquellos entonces había un programa de televisión que se llamaba Chicos Computarizados. Ok. Y con cualquier teclazo que dabas tú en una computadora... Sí. Resolvías el mundo, ¿no? Ya. Entonces, la generación que entramos a esa carrera, entramos a un mundo, ¿no? Sí. Y ya en el camino nos fuimos dando cuenta, pues, que no era lo que buscábamos, ¿no? Yo me di cuenta que sí me gustaba usar las computadoras, no me gustaba programar. Ok. Entonces, estuve 2 semestres en la carrera, de sistemas computacionales. ¿Pero es en dónde le estudiaste, Alberto? Aquí en el TEC. En el TEC, ok. Ahí inicié yo en el TEC y en el segundo semestre me cambio a administración de empresas. No es por aquí, no es por aquí. Ajá. Me ayudó mucho porque en los primeros semestres te dan las bases de programación y es donde empiezas a pensar de manera algo lógica para efectos de tener los procesos de programación, ¿no? Correcto. Y eso me sirvió mucho. Entonces, me quedo estudiando administración de empresas
Me gradúo aquí en el campus. Hago mis prácticas profesionales en un banco. Ahora ya no existe. En su momento era Banca Serfín. Banca Serfín. Hicimos nuestras prácticas profesionales en el área de recursos humanos con un compañero que estudió sistemas computacionales. Ubicámonos en el 88, 89. Y nosotros le diseñamos en aquel entonces a la sucursal de Banca Serfín un sistema. Bueno, él diseñó el sistema, yo planteé algunas de las bases y el proceso para manejar bolsas de trabajo. Entonces, diseñamos el sistema de bolsa de trabajo activa, se llamaba, si no mal recuerdo. Y en aquel entonces el banco cada mes aplicaba exámenes psicométricos para distintos puestos, pero iba formando... ¿Para vacantes? No necesariamente, iban generando su propia base. Internos. Iban generando su propia base. Pero pues siempre tenías que una persona que te presentó un examen hace 4 meses ya no lo traías en el radar, traías a los últimos. Entonces el sistemita que se diseñó era un sistema que permitía capturar los resultados, la información del candidato, y cuando tú llegabas a buscar ciertos perfiles, pues googleabas, ¿no? En aquel entonces no googleabas, no había simplemente tecleabas en la computadora, hacías una búsqueda y te aparecían el perfil de los candidatos que más se acercaban a eso. Digo, era muy básico, era puesto, edad y cosas por el estilo, ¿no? Pero te tomaban no nada más a los últimos, sino a los que tenías en tu base de datos y te decía si era un candidato activo o era un candidato, le llamamos bolsa de trabajo pasiva, porque eran los que tienen más de 3 meses de haber presentado. Asumimos que ellos ya estaban contratados. Pero pues en la búsqueda salía y si era un candidato interesante, lo buscabas, ¿no? Perfecto. Entonces yo estuve supliendo mis prácticas al jefe de reclutamiento, renunció. Entonces yo me quedé como estudiante, como jefe de reclutamiento, no contratado, sino haciendo mis prácticas. Estuve como 1 mes y medio en lo que contrataron al jefe de reclutamiento. Pero qué práctico, fíjate, o sea, oye, busco un perfil con tal y tal característica, ahí está. Sí, digo, eran... Porque mi mente me da lo que entrevisté hace 3 días. Sí, era algo muy básico. ¿Dónde vive? Edad y ciertas características de experiencia o algo por el estilo. Y ahí haces las prácticas, Alberto. Ahí hicimos las prácticas, me gustó el área, pero no era una que dijera, wow, aquí quiero vivir toda la vida, ¿no? Simplemente llegó, terminó mi carrera y ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde me dirijo? Y de ahí, Alberto, ¿hacia dónde te vas dirigiendo? Me buscaron por la bolsa de trabajo del TEC, que ya existía en aquel entonces, de una empresa familiar pequeña. Aquí estaba creciendo. Mi hermano ya trabajaba, el mayor. Y en una plática tuvimos él y yo, ya que me gradué y todo, me dijo, mira, tú decides lo que quieras. Mi recomendación es, empléate primero en una empresa que ya tenga una estructura, que ya tenga un modelo operativo, que ya tenga cierta formalidad, porque vas a aprender de eso. ¿Sí? Si ya después te quieres ir a otro lugar, te vas a llevar herramientas que te van a ayudar a implementar una empresa más pequeña, ¿no? Ahí fue donde yo me postulé a Casa Ley. Él trabajaba en Casa Ley, me dijo, oye, ahí están las vacantes en el área administrativa. Pero empresa pequeña hace... No. ¿Era otra? No era otra. Yo dije, no, era otra empresa, Casa Ley. Ya. No. Dije, no, pues ya cosa, ¿no? Tú entraste ahí a hacerlos grandes también. Casa Ley, que era nació en el 40 y tantos, ¿no? Ya me quedé. Y entonces entras a Casa Ley. Entré a Casa Ley, a un área que se llamó, en su momento, era jefe pago a proveedores extranjeros. Sí. Te encargabas de pagar a proveedores. Encargar de programar el pago a proveedores y estuve un poco tiempo ahí. Después estuve como subgerente de controles administrativos. Responsable de administrar, supervisar pagos a proveedores, gastos de las tiendas, etcétera, ¿no? Una experiencia muy padre. Digo, ubicamos 90, 91, empezaban las computadoras Entonces Casa Ley migró en ese momento a una serie de sistemas que estaban trabajando, en el cual nos toca capacitar y convivir en la implementación. De hecho, una anécdota que platico mucho yo fue, a mí me tocó la implementación de los autorizadores de tarjeta de crédito. Antes, cuando tú ibas a una caja a pagar, sacabas tu tarjeta de crédito, el cajero sacaba un cuadernito que era más o menos de este ancho, como un directorio, y ahí estaban todas las tarjetas boletinadas. Ese cuaderno se cambiaba cada mes. Entonces el empleado buscaba el número de tarjeta y si no estaba,
pues palomita, pasaba. Y luego que venía, pues había que poner la tarjeta. En la vouchera. En la vouchera, sí, claro. Etcétera, ¿no? Y a mí me toca el momento cuando Casa Ley entra a la tecnología en la cual Prosa, la compañía de tarjetas de crédito, empieza a mandar información en discos, ya no el cuaderno. Sino lo empieza a meter en discos y esos discos los instalas en computadoras dentro de la sucursal. Ahora, en lugar de mandarte 20 cuadernitos por tienda, te mandaba un disco por tienda. Todo lo que tenías que hacer la tienda era conectarlo a una terminal. Correcto. Y esa se conectaba al resto, ¿no? Y ahí se iban. No, y te hacía mucho más fácil la vida al cajero, ¿no? O sea, imagínate sacar la libretita, a ver, espérame. No, y reducir los errores, ¿no? Claro, porque donde digas, sí, me equivoqué por un número. Esa fue una experiencia muy padre, porque me tocó que se implementara vivir el proceso, ¿no? Y la verdad que qué padre. Pues fue un brinco impresionante. Pero fíjate, ¿no? Ya empezabas a traer temas de informática, programación, por así decir, ¿no? O primero con Serfín, luego que Casa Ley. Y luego de ahí, si no estoy mal, brincas a Su Carne. Hay un inter muy pequeñito en el que yo me voy de Casa Ley, me voy al Centro Bancario de Culiacán. Es un periodo de 6 meses. Y prácticamente lo platico muy poco, ¿no? Eso se dio en aquel entonces, trabajar en la banca era muy redituable, ¿no? Tenía muy buenas prestaciones. Y yo quería entrar a la banca. Ahí siempre fue cuando empezaba a llamarme la atención. Te llamaba la atención, sí. Y me invitan al Centro Bancario de Culiacán. El Centro Bancario de Culiacán, en aquel entonces, ubiquémonos que la banca era una banca estatizada. La banca, todos los bancos estaban obligados a compartir información con el centro bancario. Correcto. Captación, créditos, cartera morosa. Entonces, a nosotros en el centro bancario nos tocaba recibir toda esa información. Y con esa información generábamos un reporte integrando a todos los bancos para decirle a cada ejecutivo de cuenta, mira, estos clientes que pueden llegar contigo, tienen cuentas en estos otros bancos, pero traen estos problemas. Entonces, éramos un concentrador. Igual, ¿cómo se hacía en aquel entonces? Se capturaba toda la información de cada banco, imagínate. Cada uno de los bancos, eran como 18 bancos en aquel entonces, te enviaba un reporte impreso de su cartera. Y ahí venían los clientes que estaban en términos correctos y los términos morosos. Uno de los colaboradores del centro bancario capturaba cada uno de los reportes, luego los concentrábamos, generábamos un reporte impreso y lo repartíamos en todos los bancos. Todos los bancos. La información de febrero llegaba a los bancos un mes después. Mes después, prácticamente, ¿no? Entonces, y con eso obviamente ellos se comunican, ¿no? Pero era la parte formativa. Sí. A mí me toca, ahí sí, liderar un proyecto con un joven de sistemas, Timoteo, en el cual, a ver, ¿cómo lo podemos agilizar? Y se nos ocurrió, con lo poquito que aprendí de sistemas, que podía haber una forma de traducir los sistemas de los bancos a un sistema común. Y Timo se encargó de esa parte y logramos lo que se hacía en un mes, lo logramos reducir como a 15 días. Porque los bancos más grandes nos dieron la base de datos, no nos dieron la base de datos, nos dieron la información codificada. Entonces nosotros la descargábamos y ya lo único que hacíamos era capturar los bancos pendientes. Entonces se redujo un mundo, ¿no? Y fue otra experiencia muy padre, no estuve muy poco tiempo ahí, estuve 6 meses, me voy al TEC de Monterrey, empiezo mi experiencia académica y en el Inter ahí viene cómo entré a la academia, me voy a regresar tantito. Después de estar trabajando en Casa Ley, con horarios de Casa Ley, Casa Ley es una empresa que te absorbe mucho, me voy al centro bancario, con un horario bancario, pues es otra película, ¿no? También. Un horario más... En el centro bancario donde yo estaba, el horario era muy agradable, de 9 a 1 y de 3 a 5, de 3 a 6. Entonces, y luego uno mal acostumbrado a trabajar de más. A trabajar de más, claro. ¿Y qué hago de las 6 en adelante, no? O sea, pues aquí le sigo, ¿no? ¿Qué hago, no? Busqué a una persona que trabajaba en la UDO. Y le dije, oye, me interesa dar clases. ¿Qué se necesita? Traigo tiempo para dar clases. Oye, como todo un Eduardo Alba cuando te buscó, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué se puede hacer para ¿Dónde he visto eso, no? Y así es como entro yo a la universidad. Me invité, más que me invité, llegué y presenté mi currículum, es interesante. Hoy está una materia que se llama Administración de Sistemas de Información, era la primera materia que di. Y bueno, entré. ¿Andabas en cuántos años más o menos? 23, digamos que ahí empezaste la docencia. Más o menos, 23, 24. Wow. Bueno, y te puedo poner más interesante la anécdota, ¿no? Tuve alumna
a la que ahora es mi esposa, ¿no? ¡Ándale! Sí, es toda una historia muy padre. Órale, fíjate. Cuando le digo eso a mis alumnos, todos me dicen, platíquenos, profe. Sí, entonces, hasta ir a más. Sí, no, órale. Entonces ya pues, estábamos de novio y nos pusimos, y ya me tocó darle clase. Es una anécdota que comento, ¿no? Claro. Pero, digo, ya salgo me invitan, ya me acerco al TEC de Monterrey, me invitan a trabajar al TEC de Monterrey, dejo de trabajar en la universidad y ya entro al tecnológico como profesor de tiempo completo, se llama, pero estoy únicamente 4 años más o menos. 4 años. Me voy en el 96 a su cargo. Entro en el 92. ¿Solamente dando clase? Sí, en ese entonces en el TEC sí estaba haciendo la maestría y dando clases. Ok. ¿Estaba haciendo la maestría en Merca? En Ciencias de la Administración. Ciencias de la Administración, ok. Y de ahí me fui termino la maestría, me quedo dando clases hasta el 95. Ok. En el caso, me caso en el 93. Ajá. A mi esposa le ofrecen, ya trabajando ella para su carne, le ofrecen moverse a Tijuana. Ok. Digo, a Mexicali, perdón. Y tomamos la decisión de irnos a Mexicali. Ah, ok, porque entonces sí es cierto, porque tú entonces empiezas en su carne, pero en Mexicali. Sí. Sí. Así empieza. ¿Cómo empieza esa etapa tuya en la empresa? Igual, muy veloz y muy... Porque llegaste a escalar importante... Sí, mira, la verdad que el puesto final, que era, en aquel entonces se llamaba gerentes técnicos. Ok. Coordinábamos operaciones de las ganaderas. Y el área de servicio al cliente se empezaba a formar apenas, ¿no? De hecho, es un área que estuvo algún tiempo colgada al área comercial. En algunas otras áreas estuvo colgada la dirección general, pero fue un área que tuvo sus inicios, ¿no? A mí me tocó empujar un poquito eso. Yo entro a su carne en Mexicali, primero con la intención de desarrollar la jefatura de mercadotecnia. En realidad era más hacer publicidad de algunos productos. Claro. En ese inter, yo entré en enero y en julio, agosto renuncia el gerente de ventas. Me invitan a ser gerente de ventas de la compañía. Yo no había vendido, digo, vendido formalmente, ¿no? Correcto. Entonces ahí me entra un programa de capacitación, se arma el programa de capacitación, y me quedo 3 años en esa función, sí, 95 al 98 más o menos, sí, como 3 años. Y después se contrata una persona para quedarse ya como gerente de ventas en la zona y yo me quedo como representante de clientes, era el nombre de servicio al cliente, representante de clientes. Mucho bajo la norma ISO 9000, que incorporaba la visión del cliente en la empresa. Entonces, yo soy representante del cliente en la empresa, ¿no? Oye, Alberto, vamos a un pequeño bloque, a cerrar este primer bloque y le continuamos, ¿no? Claro. Con este tema. Gracias. Saludos, continuamos. Listo, regresamos a este segundo bloque. Oye, Alberto, nos estás platicando de que ya estás en Mexicali, estás en su carne, llegas a alcanzar pues el puesto, por así decirlo, de, si no estoy mal, gerencia de atención al cliente a nivel nacional. Sí, a nivel nacional le digo porque en aquel entonces yo atendía las ganaderas, ¿no? Eran 3 ganaderas, ¿no? Estaban Monterrey, Culiacán y Mexicali, ¿no? Entonces, yo era responsable de esa dinámica, ¿no? Entonces, sí, estoy con ellos hasta el 2002. En el 2002 yo ya empezaba precisamente ese puesto, fíjate qué curioso, como yo convivía mucho con clientes, empecé a generar una atracción hacia cierto perfil de clientes. Carniceros principalmente, o carnicerías, que tenían un enfoque más de negocio, de competir, de crecer, ¿no? Y por alguna razón la gente me platicaba sus ideas. Sí. Y yo ahí hacía un poquito de mentoría, de coach, ¿no? Con ellos. Y llega el momento que digo yo, oye, pues, ¿por qué no exploro esta parte, no? Entonces, en el 2002 yo decido separarme de la compañía. Y empiezo un proyecto de manera independiente. Sí. Oye, fíjate qué interesante, Alberto, lo que ahorita platicas, porque si te das cuenta, desde ese momento dices, yo ya actuaba un poquito como mentor, a veces dándole una plática, alguna asesoría, pero es que ya la vida te estaba diciendo, Alberto, esto es lo que te viene para ti. Fíjate que si lo veo a retrospectiva, sí es, ¿no? Cuando yo me separo de su carne y empiezo a trabajar proyectos, yo me certifico para unos cursos de Nacional Financiera. Me toca que me contraten de una compañía que le dio servicio a Construrama en atención en servicio a clientes. Me muevo en diferentes estados de la República durante 4 o 5 meses. Pero yo entro entonces a una dinámica de buscar cómo apoyar a las empresas locales, ¿no?
Y en aquel entonces estaba lo que es el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, que era un programa para apoyo a empresas rurales. Me inscribo al programa, me certifico como proyectista con ellos. Y empiezo a conocer Sinaloa, 35 años. Yo siempre he dicho, yo Sinaloa lo empecé a conocer a los 35 años. Wow. Empiezo a moverme acá a la zona del Ébora, Mocorito, Guamúchil, la zona de Angostura, Chinitos, al sur, al Rosario, Escuinapa. Pero ya irme a las ciudades, a los pueblos, a platicar con emprendedores y ayudarlos a desarrollar planes de negocio. Qué interesante. Para solicitar apoyos a este fondo, ¿no? Claro, wow. Entonces es donde me doy cuenta, oye, es que en Sinaloa hay un mundo empresario, hay un mundo emprendedor y hay mucha gente con ideas, pero a veces no está la gente accesible para ayudar. Sí. Correcto. Me tocó bajar algunos recursos para proyectos, también me di cuenta que esos programas tienen un muy buen fin, pero no necesariamente operan de manera adecuada, porque hay proyectos que tú dices, una empresa que le da 100 mil pesos para el perfil de proyecto que estás armando no te va a dar. No, claro. Sí, correcto. Pero bueno, era un intento que había, ¿no? Oye, Alberto, y entonces fíjate, en ese momento tú ya unes eso y ya a la par sigues dando clase, pero ahora en la UAS, o todavía no, o ¿cómo está ahí? Fíjate que yo siempre seguí dando clases. Desde que me fui del TEC de Monterrey, a que me moví a Mexicali, yo di un año clases en una universidad de Mexicali. Sí, 2 semestres. Cuando regreso a Culiacán, trabajando, todavía regresando con su carne, estuve muy poco activo porque te absorbe mucho su carne. Correcto. Entonces, pero ya cuando me voy yo de manera independiente, todo el tiempo estuve dando clases, y ahí sí di clases en la UDO y en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a nivel posgrado, siempre en maestrías. Me tocó ser profesor inaugurador, digo yo, del modelo Tec Milenio aquí, en el programa de maestrías. Y en el TEC de Monterrey seguía dando clases de cátedra a nivel profesional, como estás tú ahorita con nosotros. Correcto, sí, gracias. Oye, fíjate, está bien interesante. Yo lo que quiero ligarlo es, ¿cómo llega el momento en el que te empiezas a establecer más para proyectarte en el TEC de Monterrey? En el 2011, el ingeniero Humberto López me invita al TEC, de tiempo completo, ¿no? Yo estaba desde 2002 que regresábamos, 2003 estábamos aquí como profesor de cátedra, ¿sí? Entonces, yo siempre me vi vinculado a una actividad donde pudiera apoyar a empresas o jóvenes, ¿no? Ya me di cuenta, en el camino me di cuenta que eso me gustaba y se me facilitaba. O sea, generalmente me ha ido bien en las evaluaciones. Claro. Entonces, cuando el ingeniero me invita a ser profesor de tiempo completo, me invita como director de una carrera. Vale. O sea, y hago muy buena sinergia con los estudiantes, ¿no? Hasta la fecha creo que hay buena comunicación con ellos. Y sobre todo porque trato con los que he tenido oportunidad de interactuar, trato de conocerlos, trato de ver cómo podemos hacer que ellos puedan desarrollarse. Claro. Y fue algo que se me fue dando de manera paulatina y de forma natural, vamos a decirlo, ¿no? Y siempre, fíjate, combinando la parte del expertise, que yo creo que esa parte, no solamente el TEC de Monterrey, todas las universidades, sus profesores, es una parte muy valiosa que comparten el expertise que traen en la parte profesional y la parte que les guste enseñar o transmitir ese tipo de conocimientos, ¿no? Sí, mira, el ser profesor a nivel universitario te tiene que gustar. Sí. Y además también hay retos interesantes, porque de repente te encuentras estudiantes que están trabajando y que te van a cuestionar no lo teórico. Te van a cuestionar cómo estás implementando tal o cual cosa, ¿no? Esa fue una experiencia que yo tuve, ¿no? Y la verdad que son retos padres, ¿no? Sí. Entonces, creo que es por eso importante que el que está impartiendo clases en la temática de negocios haya vivido los negocios, ¿no? Claro. Para que realmente permita que lo haya vivido, pero y que lo disfrute el enseñar. Fíjate, hace muy poquito, ahora que nos mandaron en línea, me tocó dar una clase en línea. Bueno, me tocó dar varias, ¿no? Pero una en especial, mi esposa estaba por ahí en casa. Y entonces terminamos y me dice mi esposa, yo no sé qué te gusta más, si hacer podcast o dar clase. Y yo, ¿por qué? Dice, pues es que la diste bien amena, hasta yo aprendí. Sí. Pues me gusta, digo, es algo que igual
fui descubriendo, pero me gusta mucho, ¿no? Digo, ahorita ¿sí? Hay una pausa en esa parte. No, es real, ¿no? Tú te das cuenta del profesor que disfruta y el profesor que la sufre. Entonces, y el alumno lo ve. Oye, Alberto, y entonces, fíjate, ahorita platicando un poquito fuera de cámaras antes de arrancar, yo quisiera tocar este tema porque es bien interesante. Hay una parte de toda esta labor que tú has hecho, que has trabajado con muchas empresas, incluso has estado relacionados con programas de gobierno, en instituciones académicas privadas, públicas. Tú ya desarrollaste, y ahorita a ver si nos puedes compartir un poquito, esta tesis que me platicabas, que ahorita platicándolo fuera de cámaras, pero se me hace bien interesante. La perspectiva que tú ves, que hay 3 tipos de empresas, pero mejor explícalo tú porque igual sí, eres el mejor. La verdad que fue un proceso de reflexión, digo, tampoco creo que haya descubierto el hilo negro, pero al final está bien interesante, oye. Creo que me ha ayudado también a entender un poquito cómo poder buscar apoyar a las empresas, ¿no? Yo el tiempo que tuve, en la época de consultoría, identifiqué o clasifiqué a las empresas en 3 tipos, ¿no? Lo que son las empresas, le digo yo, de sobrevivencia. Okay. ¿Sí? Son empresas, y me voy a basar principalmente en la función del fundador o del dueño, ¿no? Sí. Son empresas que en su origen, como muchas, nacieron para mejorar el nivel de vida familiar. O sea, hay mucho emprendedor que inicia trabajando, ganando dinero, pero todo va para la familia, todo va para la familia. Y le inviertes al negocio porque hay que invertirle, ¿no? Al final de cuentas. Pero en el proceso tú no estás construyendo una empresa, estás manteniendo un negocio. Y un nivel de vida. Y un nivel de vida. A tu familia. Tú tomas todas tus decisiones, puedes contratar gente y delegar ciertas cosas, pero al final lo clave lo traes tú. Correcto. O sea, a quién le compras, si autorizas pagos o no. ¿A cuánto vendes? Cuánto vendes, si haces descuento, lo traes tú. No se lo delegas a nadie. Entonces, y al final... Esa tú la defines como una empresa de supervivencia. Yo le llamo sobrevivencia, pero ojo, no es que sea un mal perfil. No. Es simplemente un perfil... el dueño sí. Creó una empresa que se convirtió en el sustento familiar y por eso sobreviven con... Y algunos sobreviven, pero súper bien, o sea, claro. Les va económicamente muy bien. Claro. Pero a lo que me refiero con el tema de sobrevivencia es que una vez que el dueño no esté, dado que no trabajaste de manera consciente en desarrollar una estructura que permite que la empresa opere sola, a lo mejor no profesionalizaste, no invertiste, no creaste estructuras, una vez que el dueño no esté, esa empresa puede sufrir y puede cerrar. Correcto. ¿Sí? Entonces, y es un estadio, le digo yo, es un estadio que después de estar en esa parte, puedes estar en el número de años. Algunos pueden estar ahí hasta que se incorporen los hijos, porque los hijos traen ideas nuevas. Viene lo que yo digo, son empresas de competencia, que ya son empresas... Esa es ya la segunda categoría. Ok, empresa de competencia. Empresa de competencia. Y esa empresa yo la clasifico que es la empresa que ya el dueño ya no es el que opera y toma todas las decisiones del negocio. Ya es el director que marca el camino, ya delega, tiene funciones, tiene responsables comerciales, tiene responsables de distintas áreas, pide resultados. Ya empiezas el modelo de profesionalizar. Generas ya un modelo de negocio un poquito más sustentable. Exacto. Ok. Sí. Para crecer en X Para años. seguir creciendo, ¿no? Okay. Y después viene, yo le digo, son las empresas de trascendencia. Esa ya es la tercera categoría. Es la tercera categoría, que son las empresas que por sus características van a ser empresas que se van a heredar. El dueño fundador se va a ir. Sí. Puede ser que muera, puede ser que deje de trabajar, pero el negocio va a seguir operando. Entonces, esos 3 perfiles a mí se me hacen muy interesantes porque desde la perspectiva de consultoría, es muy diferente darle consultoría o capacitación a una empresa con el perfil de empresa de competencia a darle a perfil de empresa de sobrevivencia. Porque lo que hay que hacer en la empresa de sobrevivencia muchas veces es, si el dueño definió que sí quiere modificar el negocio, entonces trabajas con él para generarle estructura. Correcto. ¿Sí? Ya. Porque si quieres generar estructura y él no quiere, y me ha pasado, si él no quiere, él va a seguir manejando las cosas. Entonces tú vas a dar la capacitación o la consultoría y él no va a soltar. Y es que aparte es súper vital, importante, porque trabajas como consultor, tienes que ubicar con qué empresa estás trabajando, ¿no? Porque cada una de ellas trae herramientas diferentes. Oye, Alberto, está bien interesante ese tema que incluso nos podemos llevar todo un episodio, ¿no? Platicando de eso. Quiero regresarme un poquito más al tema ya tuyo. ¿Cuántos años llevas dando
cátedra o docencia? En la docencia, 20, como 30. Fíjate, un poquito más, yo creo. Y quiero hacerte una pregunta, fíjate, tantos años, ¿qué has notado de cambios de la educación cuando arrancabas dando clase y la de educación muy particular que hoy día estás como liderando en el TEC de Monterrey? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque lo quiero enfocar terminando después con otra que va mucho al tema de la inteligencia artificial. Uh-huh. Mira, yo creo que el haber tenido la oportunidad de trabajar en escuelas públicas y privadas, creo que nos permite ver, muchas veces uno habla de realidad, dice, es que en realidad, a ver, espérate, esa es tu realidad, ¿sí? Tus condiciones, tu entorno, tus características, es tu realidad. La realidad de otros tiene otras características, ¿no? ¿Qué es lo que yo he visto en el tiempo, no? Antes éramos, o los estudiantes, al no haber tanta tecnología, estaban más hecho a hacer, a investigar, a buscar, porque no era fácil que te inventaras cosas, ¿no? Correcto. O sea, yo me acuerdo que te decían, contrasta 3 autores, vete a buscar 3 libros, pues, o sea, no vas a... Ahorita googleale y dime, es más, ya ni... Eso ahorita, no es investigar, ¿no? Ahorita le dices al ChatGPT, hazme 3 comparaciones de tal definición, ¿no? Y ponme las fuentes, ¿no? Y ya hiciste la tarea, ¿no? Y antes no, era la biblioteca, de entrada era la biblioteca, ¿no? Salvo que tuviera la fortuna o suerte que en tu casa hubiera libros, ¿no? Entonces, y agarras 3 libros y, mira esta definición. Y luego el profe se ponía muy creativo y decía, compáralo, dime las diferencias y genera tuya, ¿no? Y valiendo. O sea, claro. Entonces, creo que eso ha venido cambiando, uno. Ahorita, obviamente, como consecuencia de la tecnología, ¿no? 2, creo que también nosotros, como rol de padres, hemos subsidiado, y hablo en términos generales, ¿no? Habrá acá que con su realidad, hemos subsidiado cosas en nuestros hijos, que hemos reducido el nivel de esfuerzo. También hemos sobrevalorado el premio. ¿Sí? Yo recuerdo que en la primaria el que perdía, ¿no? No pasaba nada. Cierto. Y ahorita no, le da reconocimiento a alguien por el esfuerzo que hizo. Oye, qué padre, pero no ganó. Y sin embargo le tienes que dar un reconocimiento porque hay una teoría de reforzamiento positivo. Y no lo discuto, pues no me quisiera meter a eso, no soy especialista en esa parte, pero sí creo que vas formando un carácter. Es cierto, fíjate, y me quiero detener un poquito ahí porque tanto ha cambiado el tema de la sociedad que no sé si es malo o es bueno, pues simplemente es diferente, no es malo ni bueno, es diferente. Pero tanto ha cambiado que hoy día los padres, yo lo veo desde la educación, por ejemplo, que le daban a mis padres, las raíces que traen, lo que acabas de decir es cierto, ellos valoran cuando logran algo, ¿no? Los abuelos, los papás, pero los hijos cuando logran algo es como, ya tienes que darme. Y si no gané, también, espérate. Y si no, me enojo y lloro y pataleo, ¿no? Y todo es un tema cultural. Sí, y creo que también ahorita, y eso no lo digo yo, hay estudios que después de la pandemia se agudizó mucho el tema del compensar académicamente hablando, porque en todos los niveles se levantaron los promedios de calificaciones, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que son algunos de los cambios, ¿no? Ahora, nuevamente, ¿no? Sí. Cada quien tiene su realidad. Correcto. Porque no aplica exactamente igual para todos. Y creo que también es importante reconocer que las generaciones cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, yo tengo una teoría del por qué los jóvenes actuales le sufren a las clases por Zoom, a pesar de que ya lo hayamos vivido, ¿sí? Y a pesar de que es una herramienta valiosa, ¿sí? Y mi teoría es, yo le di clases a mi hijo en Zoom. Ok. ¿Sí? Él estaba en el cuarto de atrás y yo estaba en mi oficina dando clases, ¿no? Ok. Y en una plática, le decía, a ver, me puse yo a reflexionar un poquito y decía, a ver, ¿por qué a los chavos les cuesta trabajo? Digo, para mi generación, el teléfono celular y la computadora han sido siempre herramientas de trabajo. Ahorita acabamos de dejar el celular, llevamos que no sé, ahí está el celular. No tengo la más mínima preocupación si suena o no suena. Claro. Quítale un celular. No, joven, claro. Ahorita, No, ya en 2 minutos y es una extensión, que agarra. ¿no? O sea, el nivel de ansiedad es extensión, que se genera. Claro. Entonces, para ellos es un área que inició siendo un área de juegos. Ellos juegan en esa tecnología. Entonces, cuando nosotros invadimos su espacio,
el tiempo que nos toleran es poco. Sí, entonces esa es mi teoría, ¿eh? No es que esté fundamentada en nada, es una teoría personal, ni de la institución, eso es lo que Alberto Guerra piensa, ¿no? Por eso me cuesta, aún por más que preparemos las clases, todo, no siempre capta la atención de todos los alumnos, ¿no? Y fíjate, se vuelve todo un desafío, Alberto, ver cómo vamos a captar la atención de los estudiantes cuando tienen una de distractores, porque hablabas de la pandemia y en ocasiones diferentes, cuando hay clases en línea, pues el estudiante te tiene en Zoom, pero también tiene un distractor en la misma computadora que puede abrir videos, abre el YouTube. Sí. Tiene muchos distractores, entonces es un gran desafío para el sistema educativo ver cómo hacemos para enrolar a que presten esa atención y puedan quedarse con algo, ¿no? Sí, por eso yo creo que el diseño, quedándonos en la parte de tecnología, el diseño de tu clase es diferente. Sí. Yo me certifiqué en las normas Conocer en diseño de clases en línea y la verdad tienes que trabajar, no es la clase en sí o cómo lo grabas, sino es cómo diseñas la actividad para que el alumno tenga esa interacción. Pero te digo, eso creo que son algunas cosas que se han venido dando, ¿no? El cambio en el nivel de estímulos, claro. Obviamente la accesibilidad a más información, la velocidad con la que ellos quieren obtener los resultados, claro. Porque también se han acostumbrado a eso. De acuerdo. Le platico yo a mis alumnos una anécdota, ¿no? La casa de mis padres, la puerta de mi recámara estaba llena de calcomanías y de pósters de equipos de fútbol americano. Okay. En aquellos entonces yo enviaba una carta por correo postal, con etiqueta, con estampilla, claro. Se la mandaba a los Vaqueros de Dallas, a los Gigantes de Nueva York, y ahorita dicen 3 doritos después. En aquel entonces, 6, 7 meses después, apareció un sobre amarillo. Wow, de este tamaño, ¿no? Sí, lo abría y ya venía el póster de las Vaqueritas de Dallas, venía la calcomanía, venía... Claro. Ahorita, ¿cuál es la propuesta que te hacen las tiendas como Chain o todas esas compañías? Oye, lo tienes mañana, o lo tienes en 12 horas. O sea, el nivel de... Claro. De prontitud nos ha venido también golpeando. Bueno, otras cosas. Incluso ayer estaba viendo yo una publicación de un negocio aquí en Culiacán y decía, pídelo y lo tienes en 3 horas en tu casa. Y es un cambio social, cultural, que impacta también a la escuela, ¿no? Fíjate, y me quiero brincar al tema de la inteligencia artificial en la educación porque hubo una plática, una conferencia que tú diste del uso estratégico de la inteligencia artificial en procesos de enseñanza y todavía, si le sumamos más, con la aplicación en las empresas. Mira, antes déjame aclarar algo, ¿no? Okay. O sea, yo entiendo ahorita que como profesor podemos estar con nosotros, y hablo de mi generación, con cierta resistencia al uso de tecnologías desde la perspectiva educativa. Uh-huh. Porque la podemos ver desde una postura de que reduce el aprendizaje del estudiante. Okay. ¿Sí? Correcto. ¿Por qué? Porque ya el estudiante no desarrolla ciertas habilidades que pensamos que son valiosas, ¿no? Lo digo a título personal. Claro. Pero creo que también tenemos que verla como lo que ellos van a vivir. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, igual, yo me gradué utilizando Lotus. Claro. ¿Sí? Y a lo mejor en aquel entonces los profesores decían, oye, pero es que dejó de sumar, dejó de hacer cálculos. Bueno, es que tienes que tener las bases para entender que la fórmula que metiste te está dando un resultado, ¿no? Yo creo que es lo mismo ahorita con la inteligencia artificial. Okay. Creo que ahorita lo que vas a pedir debes de tener noción de qué vas a recibir. Debes de tener cierta capacidad de filtrar, debes de tener cierta lectura crítica, como para que digas, a ver, todo esto que me están diciendo va, pero a ver, ¿cómo impacta, cómo me ayuda, ¿no? Yo creo que todos en algún momento, por juego, hemos sacado un chat GPT y hemos visto algunos, wow, qué padre, claro. Pero a ver, lo has cuestionado, porque fíjate que hay ciertas, ya han avanzado, ¿no? Pero esta tecnología está programada para que te dé respuestas, ¿no? Correcto. Sí, y no necesariamente son las respuestas correctas, entonces tú tienes que tener cierta capacidad de analizar, ¿no? Y fíjate que tienes toda la razón. Para mí es bien interesante, incluso apenas en esta semana estaba yo ahí en el TEC, me tocó una plática y me quedo con una conclusión que una persona daba y decía,
aparte de que está de moda, se ha vuelto ya tan generalizado el uso de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial ya a veces nos da resultados tan estandarizados, que si tú con la parte creativa le metes el efecto humano, por así decirlo, pues vas a crear algo diferente. Entonces hay que usarlo como herramienta para que nos siga dando algo mejor. Sí, totalmente. No usarlo como fin. Claro, yo siempre he partido de eso. La tecnología es un medio. Cuando tú partes de que el fin es eso, es la tecnología, bueno, yo creo que ahí no estamos en lo mismo. Y para mí la tecnología es un medio, ¿no? Sí. Mira, yo hace poco, ahora con lo que hemos vivido en la ciudad, desafortunadamente, yo leí un libro hace un tiempo, se llama Narconomics, y es una visión de un editorialista británico que estuvo como agregado editorial en algunos países de Latinoamérica, analizando precisamente el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Pero desde una perspectiva económica, como empresa. Entonces yo lo leí, se me hizo muy interesante y saqué mis propias conclusiones. Correcto. Y lo que hice fue, para tratar de hacer un resumen, a ver, típico, ChatGPT, claro. Dime cuáles son los principales de este libro. Correcto. Digo, y leí el libro, pues había cosas que sí coincido, otras cosas que complementó de información. De hecho, hay otro autor, porque le puse el nombre y hay otro autor que escribe algo similar y los combina. Sí, coinciden algunas cosas, ¿no? Pero se me hace interesante como ejercicio, pero también si no leíste el libro, si no tienes referencia, das por hecho que todo lo que te puso es correcto. Claro. Sí, entonces, creo que ese es el reto que tenemos nosotros como profesores, ¿no? No es pelearnos con la tecnología ya llegó y aquí se va a quedar. Claro, estoy de acuerdo. Oye, está bien interesante. Vamos a darle a un tercer bloque. Continuamos, ¿sale? Continuamos, gracias. Listos, continuamos en este tercer y último bloque. Oye, Alberto, sin duda el tema de la inteligencia artificial en la parte de docencia es todo un tema, ¿no? Que incluso el TEC de Monterrey ha tomado hasta cartas y ha hecho temas interesantes para tratar de, pues no sé si de mitigar, pero tratar de controlar un poquito, no su uso, sino que se use bien, ¿no? Y que el estudiante lo pueda usar a bien. Sí, de hecho, tío, yo creo que como institución abrazamos la tecnología, ¿no? Sí. Pero sí, lo más importante es, el uso correcto, ¿no? Por eso se han creado incluso ciertos lineamientos de cómo permitir el uso, pero cuidando elementos éticos, cuidando toda la parte de reconocimiento, ¿no? Que estoy usando tecnología para resolver algo, ¿no? Claro. Oye, Alberto, fíjate, y no me quiero ir del podcast sin tocar el tema. Uno de las, yo creo que de los fundamentos que tiene el TEC y que nos toca a nosotros dar un poco, es el tema de la sucesión directiva en empresas familiares. Es un tema que tú has trabajado mucho, es un tema que lo has liderado desde hace muchos años con varias empresas. Y muy breve, Alberto, porque no quiero ir, platícanos un poco de ese tema. Tú cómo... ¿qué has encontrado? ¿Qué te has visto algo sobresaliente? Y sobre todo, ¿qué les quieres dejar a los chavos cuando estás enfrente de ellos platicando? Digo, porque sé que hay muchos temas en ese de empresa familiar, pero algo que tú consideres que se pueda hacer valioso y que podamos compartir aquí. Mira, la parte de sucesión directiva es un tema bien interesante, pero yo la experiencia que he tenido, salvo con aquellas empresas que ya traen una formación más profesional, hay mucha empresa que ha crecido con una directriz operativa, ¿no? Y llega el punto en que se empieza a integrar los hijos y los papás o los fundadores nunca definieron cómo iban ellos a participar. Simplemente se empiezan a integrar. Ahí es donde creo que hay más áreas de oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que he visto en ese sentido? Si no tienes claro cómo vas a integrar a los hijos, puedes integrarlos y generar conflicto. ¿Por qué? Porque no te has preparado para ir soltando, para ir integrando a alguien que vas a darle juego, ¿no? En el tecnológico años tenemos trabajando en la temática, el Instituto de la Empresa Familiar que tenemos, que tiene presencia en toda Latinoamérica, donde es líder en esta temática, pues tiene pautas muy claras, ¿no?
Y también diferenciamos lo que es cómo apoyas a una pequeña empresa a una gran empresa, porque tienes características distintas, ¿no? Y riesgos diferentes. De acuerdo. Sí, riesgos diferentes, ¿no? Ya una empresa con muchos años, no nada más el riesgo del patrimonio financiero económico, ya es el patrimonio reputacional incluso, ¿no? Claro. El nombre de la familia y todo, ¿no? Y hay otras empresas que sí están es una empresa pequeña que han trabajado todos ahí y que esa empresa va a ser heredada, pero si no hace las cosas bien, aunque es una empresa pequeña que va a quedar en la familia, puedes generar conflictos en ella, ¿no? Correcto. Y eso puede llevar a que la empresa misma sufra, ¿no? Y que muchos dueños de negocios, empresarios de estas empresas familiares, son directivos que operan y que están en el día a día, y ese día a día los absorbe, y entonces a veces no permite el tema de la planeación, ¿no? Por eso, ese aprendizaje que me quedé con las empresas de sobrevivencia, porque pues son empresas que tengan 20, 30 años, ¿no? O sea, yo les pregunto, ¿en qué tiempo se hace normalmente una sucesión? Sí. Generalmente cuando el fundador se siente cansado, o cuando se quiere jubilar, 60 años. Si él inició un negocio a los 20, en 40 años lo va a estar pensando en soltar. Claro. Oye, en ese tiempo hiciste un proyecto para que se integraran tus hijos, viste que era factible que se integraran, qué características tenía tu negocio. ¿Pensabas que se fuera heredable o lo que Claro, porque también, exactamente, porque fíjate, también me ha tocado ver mucho el caso también de empresarios que los hijos no les interesa ese negocio, quieren irse a otros lados, poner otro negocio, pero no al negocio familiar. Sí, entonces ahí, pensando en los estudiantes que tienen una empresa, yo creo que también el estudiante tiene que preguntar si quiere estar ahí, ¿no? Correcto. Porque ese es uno de los temas álgidos con la familia, ¿no? Okay. Es un tema álgido porque al papá le costó, a la mamá le costó construirlo, ¿no? Y hoy llega un momento en que digo, y si yo me voy, ¿qué va a pasar con esto? Sí, lo va a tomar uno de mis hijos, lo va a tomar una de mis hijas. Claro. No lo quiere nadie. A lo mejor es un negocio que ha sido tan absorbente que en lugar de que los hijos se enamoren del negocio, dicen, no, yo no quiero tener nada con ese negocio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Quiero tener ese nivel, esa calidad de vida, porque mi papá salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Claro. Cosas que se dan, Y ¿no? claro, y que fíjate que es cierto, pero que también hoy lo vemos cada vez más, ¿no? Mientras, yo todavía somos de la vieja guardia. A veces quienes de pronto pensamos que tienes que aventarte tus 8 horas o 10, y los estudiantes de hoy día dicen, no, espérate, pues si yo estoy trabajando desde la sala de mi casa, o sea, está cambiando, y es un mundo bien cambiante, y tenemos que estar adaptándonos también a eso. Sí, pero fíjate que en esa parte se me hace algo muy interesante que me platicó en una ocasión un empresario amigo, que me decía, creo que ahorita el gran reto para nosotros es integrar a nuestros hijos en aquellas áreas donde los hijos nos van a agregar valor. Ok. O sea, y me ponía el caso bien concreto. Dice, mira, la mayoría de negocios ahorita tienen que montarse a la parte digital. Ok. Claro. Dice, pero si me preguntas a mí, no lo entiendo. O a lo mejor lo entiendo, pero no es algo que... Pero mis hijos lo traen. Claro. Entonces, parte del proceso de incorporar a los hijos al negocio, dices, ¿cómo agregas valor? ¿Cómo agregas valor? Entonces dices, oye, eres bueno en esto, eres bueno. Ah, bueno, tú encárgate de las plataformas comerciales, tú encárgate de la comunicación digital, tú encárgate... Y ellos es algo natural para el estudiante o el joven. Si se preparó, todavía es mejor. Si no, lo va a aprender. Correcto. Para mí ahorita es, aunque trato de estar actualizando, al día, pues de repente hasta los servicios que te ofrecen los bancos, dices, híjole, ¿y esto cómo jala ahora? ¿No? O sea, claro, sí. Yo sigo con mi token del banco, ¿no? Porque no lo has dejado. No lo he dejado, por otras razones, claro, ¿no? Pero al final dices, ese es un poquito el tema, ¿no? Entonces yo creo que cuando un empresario está pensando en la sucesión, es cómo los integro. Ahora, otro aprendizaje que he tenido, ¿no? Muchas veces hablar del tema empresa familiar y la sucesión directiva en muchas empresas, yo lo asemejo mucho con el tema de ir al dentista, ¿no? Ok. Bueno, ¿cuándo va uno al dentista? Cuando ya te picaste la muela, cuando ya te duele. Nos ha tocado recibir casos, no todos se han resuelto, pero nos han tocado recibir casos donde ya viene un problema. Donde ya llegó la familia porque están peleados los hermanos, porque se cuestionan a los papás. O sea, ya no es un tema de vamos a transitarlo. Correcto. Sino vamos a tener que empezar por resolver un problema. De acuerdo. Sí, porque a lo mejor en mi intención de integrar a mis hijos, no nomás los integré, sino les di autoridad.
Sí. Y resulta que el hijo se empoderó tanto que ya empezó a tomar rol de director general y ya trae complicaciones con los colaboradores, ¿no? Y hasta a veces hasta con el mismo director, con el papá, ¿no? Exactamente. Entonces, pero tiene que ser un proceso, ¿no? Correcto. Y si no estás preparado para eso, puedes cometer errores con la mejor intención del mundo de no cometerlos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Oye, Alberto, y hoy día estás ya como director de la Escuela de Negocios en el TEC. ¿Qué sigue para Alberto Guerra? ¿Dónde te ves, Alberto? ¿Qué viene? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Pues quiero dejar un buen legado en la institución en el poco tiempo que me estaré ahí. ¿Poco, mucho? No, yo tengo planeado algún tiempo ya más o menos. Okay. Pues cumplo 57 años este año. Pues, chavo. Sí, mi esposa pues ya tiene un tiempo que dejó de trabajar. Entonces traigo proyectos personales, no de cortísimo plazo, pero sí hay un proyecto hacia adelante, ¿no? Correcto. Pero sí creo que es buscar que la institución, yo sé que es una institución muy reconocida a nivel nacional y a nivel local, sí. Aprovechar ahorita la sinergia que estamos haciendo, acercarnos más como Escuela de Negocios a la comunidad, aprovechar los programas que tenemos nosotros de vinculación empresarial para acercar al TEC. Digo, hay empresas con las que trabajamos de manera natural, consejeras y demás, pero hay otras empresas con las que podemos hacer equipos, empresas más pequeñas, en las cuales podemos también impactar. Que nuestros estudiantes vivan y reconozcan la realidad que tenemos, que podamos ser realmente esa conciencia de cómo tenemos que vivir valores empresariales diferentes a los que actualmente hemos estado viviendo. No porque no sean buenos, sino porque creo que ya no es la parte de rentabilidad financiera la que mueve a las empresas. Totalmente de acuerdo. Sí, las generaciones actuales ya son más sensibles a muchas cosas. La parte ambiental lo estamos viviendo también. Pero sí, al menos que eso que traemos como institución, porque eso no lo trae Alberto, lo trae la institución. Claro. Tratar de permearlo y empujarlo bien con los colaboradores, ¿no? y con los jóvenes, ¿no? Sobre todo. Muy bien. Sí. Pues Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí este tiempo, platicar con nosotros. Fue una charla, la verdad es que para mí muy, muy interesante, muy enriquecedora. Y pues no sé si tengas algo más que compartir. No, pues darte las gracias por la invitación, la verdad una charla muy, muy agradable, y aprovechar el espacio pues para invitar a los que deseen acercarse a la institución. Claro. Sí, tenemos diferentes programas de vinculación, charlas, temas de emprendimiento, estancias profesionales que podemos vincular, ¿no? Y creo que estamos abiertos para esto. Y pues nada, que siga con más capítulos y haciendo más entrevistas. De aquí para adelante. Complementarias, ¿no? Oye, Alberto, pues muchas gracias, Alberto. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias y estén pendientes de los siguientes episodios. Saludos.